Le agradezco a Ricardo Monreal, el coordinador de los diputados de Morena, de la mayoría de Morena, que nos tome esta comunicación. Muchísimas gracias, diputado. Muy buenas tardes. Pues empezar por preguntarle cuál es el propósito central de esta iniciativa que se discute la reforma a los artículos 105 y 107. Y con la que, pues entiendo, se busca blindar las reformas constitucionales para evitar que sean impugnadas con amparos, con acciones o controversias constitucionales. ¿Qué tal, Enrique? Primero, una buena tarde para todos tus radioescuchas, todo el auditorio. Mira, la principal, ¿qué te diré? El principal argumento, la principal justificación, lo que pretendemos es reafirmar que el poder reformador de la Constitución no está sometido al control jurisdiccional. Esto no es nuevo, por eso hablo de reafirmar, porque si somos estrictos, los que estamos inmersos en el mundo jurídico, la Constitución previene que ningún recurso procede contra una adición, contra una reforma constitucional. Desde siempre el órgano reformador se coloca por encima de cualquier órgano, y así ha sido la teoría constitucional, y así ha sido la doctrina, y así ha sido la jurisprudencia. En uno de los artículos, el 107, sí, lo único que se plasma en es elevar del rango secundario, es la ley de amparo, el artículo 61, y trasladarlo, este artículo, por eso hablo de plasmar, este artículo a la Constitución. Sí. Eleva su jerarquía jurídica y constitucional. Y el otro artículo reafirma el sentido de que no procede ni el juicio de amparo, ni la controversia constitucional, ni la acción de inconstitucionalidad. Sí. Estas instancias o estos instrumentos jurídicos de defensa tienen su propia argumentación, su propia validez contra leyes, claro, contra reformas secundarias, nunca contra adiciones o reformas constitucionales. Sí. Y desde esta perspectiva jurídica, la idea de que el poder reformador sea ya incontrovertible, ¿no ubica a este poder, en este caso el legislativo, por encima de cualquier control constitucional? No, es que sí lo ubica. Has tocado un tema clave. Pero aún sin reforma, Enrique, ya lo ubica. Hay jurisprudencia de la Corte, incluso estudiosos y tratadistas de derecho como Tena Ramírez, y constitucionalistas con mucho prestigio, han sostenido a través de la historia que el órgano reformador constitucional no admite recurso alguno cuando se trata de adiciones o reformas constitucionales. Sí. Por eso es que hasta ahora no ha procedido, nunca en la historia, que la Corte anule una disposición constitucional o una reforma del constituyente permanente. Sí, pero sí estamos de acuerdo que la última palabra sobre la interpretación constitucional pues recae en la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Sí puede interpretar, esa es su facultad, pero no puede anular y no puede invalidar, ni puede tampoco, Enrique, invadir la esfera del legislativo para crear normas, porque eso es extralimitarse y eso es violar el principio de legalidad al que está sometido y al que está sujeto toda autoridad, y en este caso los ministros y ministras de la Corte.
Estamos platicando con el coordinador de los diputados de Morena, con Ricardo Monreal. Y, diputado, déjame preguntarte, durante muchísimos años, desde la oposición, tú y los grupos que representabas en la oposición utilizaron las controversias constitucionales, los amparos, las herramientas jurídicas para tratar de frenar reformas a la Constitución que, a su parecer, pues no deberían de proceder. ¿Por qué ahora ya desde el poder, pues este poder que tienen de mayoría, hay este cambio de actitud de decir, bueno, pues ya no otros como nosotros en el pasado desde la oposición van a poder recurrir a estas herramientas? No, no es exacto lo que tú dices. O sea, ¿no utilizaste nunca juicios de amparo, controversias no, constitucionales, no, acciones de inconstitucionalidad? No, La reforma energética, por ejemplo, durante la época de Peña Nieto. Leyes, déjame contestarte. Primero, nosotros usamos recursos de acciones de inconstitucionalidad y controversias contra leyes, no contra la reforma constitucional. Nunca presenté una controversia contra reformas constitucionales porque yo estudié Derecho y sabía que no procedía. Pero aun cuando algún grupo disidente hubiera presentado una controversia o acción de inconstitucionalidad contra leyes o contra reformas constitucionales, la Corte nos desechaba de plano el recurso, es decir, ni siquiera lo admitía. Decía, es notoriamente improcedente. Entonces, ¿por qué hoy cambió la Corte? Yo te plantearía el problema desde otra perspectiva. Nosotros lo hemos sostenido siempre. La Constitución es la Carta Magna y el órgano reformador que establece el 135, que se compone con las mayorías calificadas y con la mayoría de los congresos locales, son los que deciden, y no hay, ni antes ni ahora, recurso alguno contra este poder reformador de la Constitución. Lo establecen la Constitución, lo establece la jurisprudencia de la Corte y lo establece la doctrina. Lo que es esta resolución demasiado inconstitucional, arrogante, este proyecto del ministro Alcántara, viola el principio de legalidad y viola la Constitución de manera flagrante. Es más, yo nunca en la historia de mi vida, desde que soy abogado, vi un acto de semejante audacia y de semejante arrogancia, Ricardo, de pretender invalidar una norma constitucional. Ricardo, te saluda Paco Almaraz. Te quería hacer la pregunta, si la mayoría legislativa estuviera en manos de otra fuerza política, ¿estarías impulsando también este blindaje a esta supremacía constitucional? Y con carácter de retroactivo. Siempre respeté la Constitución, respetaría la Constitución y actuaría conforme a lo que mandata la Constitución. Y por eso el 135 establece este mecanismo tan difícil de lograrse por una fuerza política. Por eso son las mayorías calificadas las que definen el órgano reformador. No es mayoría simple, son mayorías calificadas. Sí. Pero lo haría en razón del mandato de la Constitución. Yo siempre fui un opositor, y ahí están mis intervenciones, fui siempre un opositor duro. Sí, es lo que referíamos. Siempre apegado a la Constitución y a la ley, siempre. Y nosotros planteamos una reforma a la ley, a la materia energética, y promovimos una consulta que no procedió en la Corte, recordarán ustedes. Todo lo que planteábamos en materia de impugnaciones constitucionales y legales nunca procedieron y nunca se permitieron, se declaraban notoriamente improcedentes.
que es lo que ahora debió haber hecho la Corte cuando partidos políticos, sin tener legitimación jurídica, presentan recursos de invalidación de la Constitución. Lo que la Corte y el ministro oponente debió haber hecho es este recurso planteado por el PAN, PRI o MC es notoriamente improcedente y por tanto se desecha. Pero no fue así. Se admitió, sí, se aceptó y se substanció violando. Sí, se nos acaba el tiempo, diputado. Sé que no te puedes quedar porque está en la sesión, pero te agradecemos estos minutos.